Como inicialmente vamos a trabajar en DC, hablaremos del resistor. Entonces, la ley de Ohm es esta de aquí. Podemos expresarla como cualquiera de estas formas, pero E es el voltaje. Voltaje es igual a I por R, y es expresado en volts. O resistencia es igual a voltaje sobre corriente, o corriente es igual a voltaje sobre resistencia. O sea, de una pueden despejar los tres parámetros. Entonces, aquí tengo un circuito y aquí tengo una batería de fuentes. Recuerden que esto es una fuente en DC, pero aquí tengo dos fuentes en serie o un arreglo de baterías. Pero al final es transparente porque lo único que me interesa es que esto va a proporcionar un voltaje más menos. Tengo una resistencia y esto significa conexión a tierra o referencia. Este símbolo de aquí, que son las tres rayitas, esto significa conexión a tierra o conexión a la referencia. Cuando conecto una fuente a un resistor, voy a tener una circulación de corriente. Y si quiero encontrar la magnitud de esa corriente, es igual al voltaje, ¿sí?, para la resistencia. Pero el voltaje en la resistencia, ¿no? Y por eso dice BR sobre R, o en este caso es E sobre R, porque no hay ningún otro elemento aquí. El problema puede indicar la corriente y la resistencia y no el voltaje, pero podemos encontrar el voltaje. Esa es la convención para dibujar un resistor. Siempre la corriente va a ir desde desde el punto positivo del resistor al negativo. Va a ir de más a menos cuando pase por el resistor. Va a ir de más a menos. Jamás la corriente puede ir de menos a más en el resistor. A menos que así ustedes vayan a asumir en todo el circuito. Pero esto es como una convención para ir poniendo un poquito las normas para resolver los problemas. ¿Por qué siempre va de más a menos? Porque la resistencia consume energía. La resistencia consume corriente, no da corriente. Entonces, el voltaje, ahí va a existir siempre una caída de voltaje, a diferencia de las fuentes. Si yo establezco o comienzo a dibujar una curva con respecto a la ley de Ohm, voy a encontrar lo siguiente, que a medida, ¿sí?, de que aumento el voltaje, voy a tener más corriente. O voy a tener, digamos, va a haber una relación directa. Entonces, esta curva de aquí, esta raya de aquí, obedece a esta relación. Y se llama, pues, la definición o el trazo de la ley de Ohm con estas asunciones, que tengo esta polaridad de más menos y tengo esta corriente. Por ejemplo, cuando tengo una resistencia de 5 ohmios con 25 voltios, ¿cuál es la corriente que voy a tener? Evelyn, con 25 voltios, ¿qué corriente tengo si tengo una resistencia de 5 ohmios?
¿Sabes la respuesta, Evelyn Arellano? No, ingeniero. ¿Alguien, algún compañero? ¿Cómo dijo ingeniero? 5 no es. Oh, 5, ¿no? sí, 5 amperios, ¿no? sí. 25 voltios acá y 5 amperios. Lo que pasa es que Evelyn se pasa riendo, pues tienes que atender a la clase. Entonces, Era 5. aquí es muy sencillo, o lo pueden calcular con la ley de Ohm. Esto solamente nos ayuda a relacionar en un circuito, dado una resistencia, yo puedo graficar todos el aspecto, o cuando tengo una fuente variable, yo puedo saber qué amperios voy a tener. Y esto es importante para modelar circuitos. Entonces, cuando yo tengo 3 amperios, si yo quiero tener 3 amperios en la resistencia, ¿qué voltaje debo tener? 15. 15, ¿verdad? 15 Ya. voltios. Ustedes tienen que aprender a leer estas curvas porque esto es ingeniería. O sea, los fabricantes lo que entregan son este tipo de diagramas, porque son mediciones experimentales. Entonces tienen que aprender a leer las curvas porque casi el cálculo es inoficioso si tengo yo la gráfica. Es muy fácil, no tengo que hacer los cálculos. Ahora, calculen con la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué dice? Con una resistencia de 5 amperios, ¿sí? Perdón, con una resistencia de 5 ohmios, si tengo una corriente de 5 amperios, ¿qué voltaje voy a tener? Calculen según esta fórmula. ¿Qué voltaje voy a tener si aquí tengo una resistencia de 5 ohmios y un amperaje de 5 amperios? ¿Cuál es el voltaje? 25. 25, ¿no? Porque yo hago la multiplicación o vengo acá. Resistencia de 5 ohmios, tengo 5 amperios, entonces voy a tener 25 voltios. ¿Sí? Entonces, estos, cuando ustedes compran elementos o resistores, ¿sí? En la vida real, en el datasheet o la hoja de datos van a encontrar este diagrama. ¿Por qué? Porque esto es a temperatura ambiente, pero si ustedes tienen que trabajar en una caldera, por ejemplo, vamos a hablar de temperaturas de 80 grados centígrados, las curvas cambian, porque la temperatura es un parámetro que afecta a todo el circuito eléctrico. La temperatura es fundamental y todo lo que vamos a estudiar en teoría se asume que es a 30 grados centígrados. Aquí tenemos otro gráfico, eh, voltios versus amperios, y tenemos dos curvas de resistencias. Entonces, aquí es fácil de observar una cosa importante. A mayor resistencia voy a tener una pendiente menor, a menor resistencia una pendiente mayor. Cuando es menos las resistencias, con menos voltaje, yo voy a conseguir más amperios. Cuando la resistencia va creciendo, ¿sí? Con mucho más voltaje, voy a conseguir la misma cantidad de amperios. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Para yo tener, digamos, 5 amperios en este circuito donde la resistencia es de un ohmio, ¿sí? Voy a tener que, voy a conseguir 5 amperios a, en este caso de aquí, 5 voltios, ¿sí? Pero cuando
yo voy aumentando la resistencia, tengo que ver, para obtener 5 amperios, ni siquiera lo voy a poder ver aquí en la gráfica. Si se dan cuenta, tengo que extrapolar. Entonces, ¿dónde tengo yo una misma cantidad de amperios? Vamos a ver en 2 amperios. Para obtener 2 amperios con una resistencia de 1 ohmio, necesito 1 voltio. ¿Sí? Pero con 10 ohmios necesito con 2 amperios necesito algo como de 20 voltios. Entonces, la relación entre voltaje y corriente se modifica por la resistencia. Y yo puedo sacar matemáticamente esto de aquí, la pendiente. La pendiente de esto, ¿sí?, que es el ángulo de inclinación o la razón de crecimiento de esta recta, es igual al delta V dividido para delta I. La diferencia de voltaje dividido para la diferencia de corriente. ¿Sí? Entonces, con esta, digamos, con esta fórmula o con estos gráficos, yo me puedo dar cuenta fácilmente qué resistor tengo que seleccionar para mi circuito eléctrico. O lo hago de la forma matemática con la ley de Ohm. Pero ojo, estos trazos, estas gráficas, es de la ley de Ohm precisamente. Entonces, ahora yo voy a hablar de delta V y delta I. Dice, si yo tengo una delta I de 1 amperio en esta región entre 3 y 4, delta I va a ser igual a 4 menos 3. 4 menos 3. Entonces esto es igual a 1 amperio. Voy a tener esta razón de diferencia de voltaje, que va a ser 20 menos 15, es decir, 5 voltios. Entonces R va a ser igual a delta V sobre delta I por la ley de Ohm. Delta V es 5 voltios y delta I es 1 amperio. Y esto es igual a 5 ohms. Entonces esta curva es una resistencia de 5 ohmios. ¿Preguntas? En la vida real, ¿sí?, existen los semiconductores, que no son ni resistores, ni capacitores, ni inductores, sino son elementos no pasivos, sino activos. ¿Qué quiere decir? Que varían con el voltaje y la corriente. Por ejemplo, el diodo. En este caso, el diodo rectificador. El diodo es parte de toda la circuitería de computadoras, de celulares, de tablets, todo lo electrónico, porque los diodos son la base de los transistores, son la base de los chips, de los microchips, etc. Y la característica importante es justo la respuesta que tiene entre el voltaje y la corriente. Esta gráfica de aquí, ¿qué me indica? Es lo mismo, yo tengo corriente y tengo voltaje. Esta es la gráfica de la resistencia del diodo. ¿Qué significa? Que a partir de 1 voltio, ¿sí?, yo voy a tener este amperaje que está en miliamperios, 50 miliamperios. Cuando tengo este voltaje. Cuando tengo menos de este voltaje, ¿sí?, yo voy a tener una corriente negativa. ¿Qué significa esto? El diodo es como alguien sabe lo que es una válvula check en las tuberías que se utilizan en las casas. Una válvula check. ¿Han escuchado ese término? La verdad, no. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Nadie más? ¿Nadie? ¿No ha escuchado? ¿Ya? ¿Alguien tiene tanque elevado en su casa, tal vez? No, cuando quiere circular corriente en otra dirección, no la deja. Solamente deja avanzar el agua.
Igual, esto, digamos, en la electrónica, es el diodo. El diodo tiene esta simbología, tiene una flechita y aquí una raya. Esto es el ánodo y esto es el cátodo. Y la corriente solo puede circular de A hacia K, o sea, en el sentido de la flecha. Cuando quiero una corriente circular en ambos, en el otro sentido de K a A, se va a encontrar con una gran resistencia y la corriente va a ser mínima hasta que no se deja pasar. Entonces, esta de aquí, esta R es muy alta. La que menos pendiente tiene es muy alta. Entonces, hasta aquí es muy alta. La corriente quiere pasar de aquí a acá, no se puede. El momento que sube el voltaje, yo le doy otro voltaje a esta, le envío 0.7 voltios, se dispara y la corriente comienza a funcionar, comienza a circular. Entonces, esto sirve para todo, como les decía, para toda la electrónica, comunicación, todo lo que es computación. Esto es básico porque es el que me cambia la interfaz más menos 0, 1 es vital. Sin esta no podríamos tener el desarrollo que tuviéramos. Por eso es importante traerlo a colación. Y se basa en la resistencia. Si yo tengo este resistor de aquí, la corriente puede circular así y así. Igual va a haber la caída de voltaje. La corriente circula. Cuando tengo el elemento, no puedo. Solo puede circular de aquí a acá. Y no puede regresar. Porque se encuentra con esta resistencia, que es altísima. ¿Sí? Recuerden que la resistencia, mientras más apegada esté al voltaje, es muy alta. Mientras más apegada esté la corriente, es bajita.